Hola, buenos días. Gracias por compartir este espacio. Como decía la presentadora, somos docentes, antes que docentes madres, y nos pidieron que podamos coordinar un poco este espacio de reflexión. La idea es pensar juntos, tirar algunas ideas que fuimos buscando, que fuimos compartiendo entre nosotras por nuestra experiencia. Y nos pidieron este título, Familia y Escuela ante el avance de un Estado autoritario. Es un título bastante amplio y por el otro lado es muy acotado, digamos, porque es muy específico. Cuando nos reunimos para poder compartir lo que íbamos a tratar de transmitir, decíamos, bueno, ¿por dónde empezamos con este título? Entonces, un poco nos paramos justamente en las palabras de este título, familia y escuela. Dijimos, bueno, vamos a arrancar por la familia y por la escuela. Y después vamos a ver si este Estado avanza sobre la familia y la escuela, si ese avance es autoritario, si lo hace, si está bien que lo haga, por qué lo hace y de dónde se origina ese avance y si lo hace en forma autoritaria. Por lo tanto, vamos a tratar de que eso se conteste cuando terminemos de compartir con ustedes lo que pensamos en reflexionar. La idea, primero vamos a poner unas imágenes que son caricaturas que nos hacen pensar en la educación que nosotros hemos recibido y la educación que están recibiendo ahora nuestros niños y jóvenes. Les pedimos que traten de dejarse sorprender por estas imágenes y de poder tomar las ideas que se les vienen a la cabeza en ese momento, digamos, sentimientos o reflexiones que aparecen, porque vamos a necesitar que después lo escriban en un papelito que le repartieron a la entrada. Queremos hacer algo interactivo, digamos. Vamos a ver las imágenes y después les digo bien la consigna. Dos caricaturas, el antes y el ahora. Nos muestran un niño con su madre. En el antes, el niño dice, el profesor me ha suspendido porque me tiene bronca. Y la madre, ¿qué le dice? Ya, hasta que aprendas, lo único que te voy a dejar es respirar. Te voy a tatuar la suela de la zapatilla por culparle al profesor. Y él ahora dice, el profe me ha suspendido porque me odia. Y la mamá consuela a su hijo y le dice, no te derrumbes, cariño, ahora mismo te compro la Play y después nos vamos al cole con papi y hablamos con ese cretino. Vayamos pensando que se nos viene a la cabeza. Otra imagen, el antes y el ahora. Padres que delante del maestro le reclaman a su hijo, ¿qué notas son estas? Y ahora padres que reclaman al maestro, ¿qué notas son estas? Y si fijamos la mirada en el niño, antes era un niño compungido, apenado, y ahora es un niño ganador. Otra situación que estamos viendo, un adolescente con su padre, papá, la psicóloga, me ha dicho que nos falta comunicación. Y el padre, mañana te compro un iPhone. Si todos los padres tienen móvil y todos los hijos tienen móvil, yo no entiendo por qué no se hablan. La idea de estas caricaturas era un poco despertar en nosotros recuerdos de nuestra niñez y de nuestra educación y experiencias tal vez que estamos viviendo ahora como docentes, si hay docentes, o como padres de niños
frente a las situaciones escolares. Y nosotros con las chicas cuando nos reunimos comentábamos esto, a partir de un power que encontramos, dijimos, pucha, ¿cuántas cosas hay entre los maestros y los padres que no se dicen? No se dicen explícitamente, pero se dicen gestualmente, con acciones y demás. De las dos partes, tanto padres que no dicen cosas a los maestros y maestros que no nos atrevemos a decir cosas a los padres. Entonces, queremos hacer algo un poco interactivo y pedirles que en esos papelitos que hemos repartido escriban como padres, no como docentes, como padres, qué cosas le dirían a los maestros que en realidad no se lo dicen. Esas cosas que tenemos ganas de decirle, pero que no vamos a decírselas. Los reclamos, las quejas, las críticas, que por ahí la compartimos con otros padres, pero en realidad no se la vamos a decir ni al maestro ni a la escuela. Así que si comparten con nosotros esos pensamientos, después vamos a poder compartir los pensamientos de los maestros y poder hacer un paralelismo de lo que está pasando entre la escuela y la familia. Así que le damos unos minutitos para que puedan escribir esas cosas que no se dicen. Que exija más a los niños, que sea comprensiva, que no los discrimine que no los discrimine por razón social. Bien. Otro, ocúpense ustedes, yo ya no sé qué hacer. Actúen en lo que les ha tocado, asuman su responsabilidad y no busquen culpables sino soluciones. Grita menos. Si hablas normalmente, te van a escuchar con atención. Una expresión positiva, gracias por la enseñanza. Y una negativa, no es tu vocación, se nota. ¿Por qué no le aplican a sus hijos lo que le enseñan los maestros? No me parece que les diga pichichus a los niños. Le diría que exijan más, que sean coherentes, que se formen. Les diría que estudien más que mis hijos, que respeten el valor del conocimiento y el esfuerzo. Que les falta compromiso, que faltan en cosas que son fundamentales como los contenidos, que les pongan más énfasis en conocimientos que transmiten. Que manifiesten y muestren autoridad frente al aula. ¿Por qué subestiman la capacidad de los chicos? Estar más alertas a la creatividad, más atentos a la creatividad. Por favor, señor maestro, lleve adelante su rol como docente con vocación, que nosotros en casa hacemos valer la función de la familia. Me gustaría decirles a los docentes que los niños aprenden lo que viven y si se les enseña a realizar reclamos salariales o de otro tipo haciendo paros docentes, las respuestas de los niños frente a algo que a ellos no les gusta, la respuesta será: no hago nada, me cruzo de brazos, no estudio. La culpa que no aprenden es porque les enseñan mal. Mi hijo no fue, siempre lo culpan a él. ¿Por qué no le dan más tareas? La escuela no escucha a los padres.
Los maestros faltan mucho y los chicos no aprenden. Les dan tareas para que hagamos los padres. Aprendan las nuevas tecnologías. Mi hijo sabe más que los maestros. Bueno, un poco queríamos escucharnos nuestras propias voces como padres, que es real. Todo esto se dice, como decía Jorgelina, antes se decía en la puerta de la escuela, ahora como los niños van en transporte escolar por lo general, los padres se comunican por el WhatsApp, pero también esto circula en el WhatsApp y en las redes. Ahora vamos a escuchar lo que los docentes no se atreven a decirle a los padres. No lo vamos a escuchar, lo vamos a leer en realidad. Ahí estamos. Lo que los docentes no se atreven a decir. Vamos a ver. Ahí estamos. A menudo se habla de las deficiencias del sistema educativo, pero los docentes también tienen verdades que muchas veces deben callar. Acá tenemos también una caricatura. Dice, en mi sala son los padres los que necesitan límites. Por eso convoqué a los abuelos. ¿Qué dicen los docentes? A su hijo le faltan más límites en casa. Vayan relacionando con lo que dijeron ustedes, que le dirían a los docentes. Uno de ellos era póngale más límites. En su casa no hay suficiente diálogo. Solo 15 minutos por día marcarían la diferencia. Hacemos el paralelo. Ustedes reclamaban que los docentes no escuchan a sus hijos. No deje tantas horas a su hijo frente al televisor, la PC o el celular. En esto creo que coincidimos todos, pero no utilizamos las herramientas para implementarlo. Disfruto mucho de sus trabajos, pero es su hijo quien debe realizar la tarea. Antes decíamos que los docentes dan tareas para que hagan los papás. Esa es una queja muy común, que los chicos no entienden lo que tienen que hacer y les decimos, coincidimos en eso, si los chicos no pueden resolver solos la tarea, es que la tarea está mal implementada, porque se supone que es una extensión del trabajo hecho en clase. No se queje de que su hijo está sobrecargado. Si no estudia ahora, ¿cuándo lo hará? Esto también es una realidad que encontramos en la escuela. Los chicos salen de las escuelas y se van a el deporte, a inglés, bueno, ahora hay muchas expresiones artísticas, se está dando mucho que van a teatro o van a expresiones de arte. Digamos, vuelven a su casa cerca del anochecer, digamos. Entonces, al otro día vienen con la tarea sin hacer muchas veces o sin preparar el trabajo que tenían que preparar. O se duermen en clase. Y la respuesta, cuando uno habla con la familia, es no tiene tiempo. Llegamos después de la escuela, no tiene tiempo. Entonces, bueno, ¿cuándo es el tiempo? Esta es la viñeta que habíamos visto antes y que la volvemos a poner porque nos parece la más significativa. Cuando yo era chico y hacía algo mal, mis padres me retaban a mí. No se ponían a criticar al maestro. Es duro escuchar que al docente se lo trata de loco, de tonto, de ¿qué nos va a pedir? ¿Por qué nos piden esto? Pónganse en el lugar del docente, ¿no? Un poco de empatía con el docente. Pongámonos, nosotras tenemos la posibilidad de ser tanto docentes como madres y hay cosas que las entendemos a lo mejor más porque cumplimos los dos roles. Que el docente diga el padre está loco, el padre es insoportable, cómo exige tanto el padre, también sería doloroso. Pongámonos en el lugar del otro y pensemos si realmente le hacemos bien al chico haciendo esas críticas que no sirven para nada, solamente para subestimar o desestimar a un adulto que se supone que está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene.
Si usted enseñase buenos modales en su casa, mi trabajo sería más sencillo. Por favor, que su hijo se bañe antes de venir al colegio. Esto parece increíble, pero es diario. Y no hablamos acá, bueno, está la imagen de los famosos piojos, Que no tienen que no tiene clase nada que ver con la social. limpieza. Hablamos de, digamos, los niños van desalineados, van con la ropa sucia, pero van con, digamos, la toallita en el jardín, la toallita que usaron toda la semana metida en la mochila, hecho un bollo, así como apareció el lunes, aparece el viernes, digamos. Nos referimos a eso, a la poca presencia de los padres en cuanto a cómo van los niños a la escuela. Digamos, nadie iba desalineado a la escuela y esto no tiene relación con la pobreza o con el nivel social, porque las personas muy humildes iban totalmente limpias y ahora estamos hablando de que en todos los estratos sociales van con lo primero que encontraron a la mañana, sin peinarse, sin lavarse la cara y así arrancan, digamos. ¿Por qué tengo que hacer reuniones de padres en mi tiempo libre si usted no se molesta en venir? Notamos como docentes que cuando hay reuniones de padres solamente un porcentaje muy limitado, que por lo general no son las personas que más necesitamos que estén en las escuelas porque son con los que tenemos un diálogo frecuente. Los padres tenemos que hacernos responsables de lo que nos corresponde. Y a la vez nosotros también lo vivimos como padres. Cuando llega una nota citándonos una reunión a la escuela, lo primero que decimos, otra vez a este horario, vos podés creer un miércoles a las 6 de la tarde o un martes a las 4 de la tarde, digamos. Horario docente. Son cuestiones contradictorias, digamos, porque pedimos reuniones, pero a la vez nos hincha terriblemente cuando nos citan a una reunión, digamos. Y después vamos y decimos, ¿para qué nos citaron? No sobrecargue a su hijo de actividades extracurriculares. Esto va en contra de su rendimiento. Esta es en contraposición a lo que veíamos antes, que no puede hacer las cosas de la escuela, pero en realidad no puede hacer las cosas de la escuela que no son tan exigentes porque tiene una exigencia horaria fuera de la escuela. Bueno, esta parece bastante agresiva, ¿no? Las capacidades de su hijo son inferiores a lo que usted cree. A veces tenemos una visión equivocada de cuáles son las capacidades o las aptitudes que tienen los chicos. Y acá para distender un poco, ¿no? Vamos a contar un caso, Marcela va a contar un caso que nos contaba, nos hizo reír mucho, de qué sucedió en el colegio de ella cuando un alumno rindió mal una materia. Era un examen en el turno de diciembre de un alumno que se había llevado a rendir historia y se presentó a rendir y no alcanzó con los contenidos y no fue aprobado. Cuando la mamá se enteró, se acercó a la escuela inmediatamente porque estaba esperándolo a la salida del examen. Se acercó y habló con el docente y le dijo, yo estudié a la par de mi hijo la materia, así que yo le pido que por favor me tome a mí el examen, porque si yo puedo responder, él también puede hacerlo. Y quiere decir que usted está equivocada en lo que le tomó. Esto que parece algo tan insólito es real. Esto se da muy a menudo en las escuelas, no en este caso puntual, ¿no? Pero esto de que mi hijo estudió, mi hijo lo sabe, él estaba preparado, yo lo veo que él estudia, en casa hace y no puede ser que acá no pueda responder. Usted quiere a su hijo, dele más cariño en la familia. Recordamos la consigna, es lo que los maestros no se atreven a decir a los padres, porque ningún maestro le va a decir quiera más a su hijo, aunque sea evidente de que no se esté ocupando, que no se esté queriendo, digamos. Pero bueno, estamos lo que subyace ahí y no se dice. Aunque su hijo parezca grande, todavía lo necesita. A veces pensamos que el hecho de educarlos con independencia, con autonomía,
les asignamos tareas y responsabilidades que todavía no están en condiciones de realizar y somos más exigentes de lo que corresponde. Sí, acá hay a veces una confusión, porque cuando uno habla con los padres, te dicen, no, pero yo quiero que él sea independiente, que sea autónomo, que se arregle, que se prepare la mochila solo, si no trae las cosas porque él no se ocupa. Que está bien, nosotros tenemos que generar en los niños la independencia y la autonomía, pero supervisada. Estamos hablando a lo mejor de un niño que va a 4º grado y la madre después te dice, no trajo la carpeta porque él sabe que tiene que traerla. Si no la pone en la mochila, no es mi problema. No, es tu problema porque vos sos la madre y tenés que estar atenta a que lo ponga. No ir a ponerle las carpetas, pero sí estar atenta, si no la puso, de indicarle de que vaya o a ayudarlo a ver el horario, qué materia tiene el otro día, digamos. No podemos desligarnos con la excusa de tienen que ser autónomos e independientes. Los padres son los primeros educadores y no pueden delegar esa responsabilidad en terceros. Sí, acá está la caricatura es muy ejemplificadora. Los padres reclaman que quieren más horas en la escuela y los maestros decimos que estén más horas en casa con los padres, digamos, por la cuestión del vínculo familiar, ¿no? Bueno, y la última. Ocúpese de sus hijos. La última es así, como un grito, ocúpense de sus hijos, ¿no? Bueno, esto que parece tan enfrentado entre la opinión de los maestros y la opinión de los padres, hace que cuando nosotros nos pusimos a charlar sobre este tema, veíamos que este espacio de educación que tiene la familia y que tiene la escuela, se ven generalmente enfrentados. Es como una batalla donde la escuela está versus la familia o la familia versus la escuela. Cuando en esto tendríamos que compartir y juntos llevar adelante esta tarea tan impresionante, tan magnífica, tan sorprendente que es la educación. Nosotros lo que veíamos fundamentalmente en esto, que en muchas oportunidades la familia es como que hemos delegado un poco en la escuela este rol tan importante que tenemos, que es la educación de nuestros hijos. Pues, y está bueno que la escuela colabore con nosotros en la educación, pero los padres somos los primeros educadores. Y si no entablamos un diálogo con la escuela, si no compartimos los principios de la educación, la tarea se hace muy difícil, porque el objeto de estudio en este momento son nuestros hijos y son los alumnos. Y cuando el mensaje les llega de manera contradictoria, se hace muy complicado que en estas cabecitas tan pequeñas puedan empezar a discernir qué es lo correcto. El objetivo que nos planteamos para este taller, que en el taller se trabaja, el término taller implica trabajo entre todos. No vamos a dar una clase magistral porque no es lo que nos interesa ni lo que nos atañe, sino repensar entre todos esto. El objetivo que nos planteamos es reflexionar sobre las relaciones escuela y familia. Pensamos que es lo nucleante, lo que puede producir un cambio, esta reflexión sobre las relaciones, restablecer relaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a intentar entre todos ir encontrándole la vuelta a este ovillo que está bastante enredado. Como lo veíamos recién, los padres le exigen a la escuela, los docentes le exigen a los padres. ¿De quién es la responsabilidad? Sabemos que es de todos. Entonces, entre todos tenemos que reconstruir o volver a construir este entramado que es la escuela, que es un entramado de familias principalmente. Familia y escuela son un marco referencial imprescindible para la incorporación de un nuevo ser humano a la sociedad. ¿Queremos cambios? Bueno, acá lo tenemos. Familia y escuela.
marco referencial. Con respecto a lo del nuevo ser humano en la sociedad, uno a veces pierde la perspectiva de que estamos educando, ¿no?, a hijos, a alumnos y a ciudadanos, ¿sí? Entonces, después nos preguntamos por qué la sociedad está tan rara, tan cambiante, por qué los valores que teníamos ya no están, por qué esto, por qué lo otro. Bueno, la sociedad está formada por estos ciudadanos que salieron de familias y de escuelas, ¿no? Entonces, como volver al origen, digamos, porque uno a veces se para en el resultado, en lo que está viendo, pero ¿de dónde salió? ¿Cómo se produjo esto? Y bueno, empecemos el camino para atrás y vamos a llegar indefectiblemente a la familia y a la escuela. Familia, fundamento de la sociedad humana, célula primaria y vital, en eso creo que coincidimos todos. Que a veces nos olvidamos un poco que somos la célula vital de la sociedad. Sin familia no existe la sociedad. Sin familia no tenemos patria. Sin familia no tenemos nación. Sin familia no tenemos Estado. Primero está la familia y es una institución. Como institución, familia y escuela están en crisis. Yo creo que la escuela fue una de las instituciones, digamos, que más resistió. Actualmente ya se desdibujó por completo, pero fue el último referente, digamos, social, donde los padres, bueno, depositaban la confianza en la educación de sus hijos y donde medianamente se seguía manteniendo como una institución con cierta autoridad. En los últimos años se desdibujó mucho esto y también se desdibujó mucho esto de la familia como educadora, no porque no lo sea, sino porque no se asume la importancia que se tiene. La escuela y la familia están a merced de los cambios que son vertiginosos. La forma en que nos educaron a nosotros ya no podemos aplicarla con nuestros hijos. La sociedad que estaba cuando salíamos de casa ya ha cambiado completamente. Entonces tenemos que ser creativos como escuela y ser creativos como familia en la forma de transmitir los valores, transmitir la cultura, la forma de ir formando a los futuros ciudadanos. Pero es muy complejo, por lo tanto tenemos que, en vez de enfrentarnos, encontrar los puntos en común que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la prioridad, las dos instituciones, que es la educación de los niños. Es necesaria la participación real y efectiva de la familia en la escuela, lo que decíamos antes, que es el primer ámbito educativo y tiene que estar en permanente concordancia con la escuela. Hay cambios que afectan de manera interna y de manera externa a este diálogo que tendría que establecerse entre familia y escuela. Las familias donde antes la primera educación que se recibía era a través de la tradición, la transmisión de los buenos modales, de las palabras como permiso, gracias, por favor, todo se adquiría en el seno de la familia. Pero esto hace que ahora haya también de manera externa algunos elementos que atacan y genera una cierta contradicción. Nosotros cuando hablábamos de este tema decíamos, uno les enseña a los chicos a ser solidarios, en el seno de la familia uno trata de enseñarles a atender al que necesita, pero si vas caminando por la calle y alguien se te acerca para pedirte algo, separate, tené cuidado porque podés estar frente a una situación de inseguridad. Entonces, estos contrastes que se dan de lo que se recibe de manera interna y de las agresiones o de estas fuerzas, digamos, que vienen desde el exterior, que hacen que se genere esta contradicción. La familia busca pilares donde asentar una nueva identidad.
sabemos que hay modificaciones en esta sociedad cambiante y necesitamos pilares, algo que nos sostenga. Y la escuela está en la misma situación. Necesita afirmarse sobre nuevos pilares para poder seguir manteniéndose como institución. ¿Qué pasa con esto? Tanto la escuela como la familia a veces deja hacer porque no sabe qué hacer. Se terminaron como las recetas. Las instituciones, el modelo de la escuela como transmisora de conocimiento ya fue. Olvídense, porque el conocimiento, la información está al alcance de cualquiera, desde cualquier PC, accede a todo lo que antes lo teníamos en los manuales. Por lo tanto, la escuela, que era la transmisora del conocimiento, tiene que reinventarse porque ese conocimiento ya está al alcance de todos. Lo que tiene que enseñar es a pensar, es a poder tener un pensamiento crítico, un pensamiento divergente, a tener valores sobre lo que se piensa, pero ya no es la transmisora de las recetas y conocimientos o contenidos que se encuentran en todas partes. Estos contrastes se dan entre lo tradicional y lo nuevo, con una educación que recibíamos totalmente autoritaria en un extremo, y ahora nos vamos al otro extremo donde es mucho más permisiva, donde los límites a veces no están bien definidos, no están delimitados justamente, y donde no hay un camino certero como para seguir adelante. En lo que respecta a las escuelas, el tema de la burocracia, todo lo que tiene que ver con los cambios educativos que hacen que esto implique un tiempo extra para el docente, convivir con cambios hace desde la década del 90, desde la implementación de la Ley Federal de Educación, que están en permanente cambio, en permanente adquisición de nuevos estilos, de nuevas formas, y todo eso implica una burocracia que hace distraer la atención a lo mejor sobre lo que corresponde. Modelos educativos viejos con alumnos nuevos. Nosotros, los docentes, fuimos educados en otro siglo y seguimos manteniendo la estructura desde la época de Fabril. La escuela tiene la misma forma que la fábrica. Los horarios delimitados, el toque de campana o el timbre para los recreos o cambio de hora, cada salón agrupado de una determinada manera por edad, la formación, todo exactamente igual que hace 2 siglos atrás. Los niños ahora, en la era de la informática, de la comunicación, de los más medios, que permanentemente están en cambio, avanzando, nos dejan desacomodados. Nosotros seguimos con la tiza y el pizarrón. Los docentes, que algunos se capacitan, gran parte de los docentes no, recibimos el aluvión, por ejemplo, de computadoras que no sabemos usar. Computadoras para todos los alumnos, pero no se capacita a los docentes. Nos encontramos con estos cambios y estamos como en el medio de un océano, arriba de un botecito. La famosa frase que la escuela es del siglo XIX, los docentes del siglo XX y los alumnos del siglo XXI, que es real, digamos. Lo que decía Jorgelina es una lucha por cambiar las estructuras educativas, que es muy lenta, cuesta mucho que se sumen las instituciones, que se sumen los docentes y que los padres lo acepten también. Por esto que ella decía, los alumnos agrupados por edades, con tiempos escolares predeterminados, un primer grado que dice que el niño en agosto tiene que aprender ya estar alfabetizado. ¿Por qué? Todos los niños aprenden al mismo tiempo, en el mismo mes tienen que estar alfabetizados. ¿Quién determina que son 6 meses para que el niño aprenda y pueda alfabetizarse? Niños que se agrupan por edades, más allá de las capacidades que tienen.
Niños que se ordenan dentro de un salón, como estábamos nosotros, uno atrás de otro, y donde se le pide que no se muevan, cuando los niños de hoy se mueven permanentemente porque están estimulados desde que nacen permanentemente y son capaces de sostener en una PC 5 o 6 ventanas abiertas, chatear con más de una persona, todo simultáneo, y en todo están concentrados. Nosotros somos incapaces, yo primera, digamos, me pierdo si no me concentro en una sola cosa, pero los niños de hoy sí pueden, entonces necesitan lo mismo en la escuela, porque si no estamos hablando de cosas distintas. Viven una cosa y tratamos de enseñarle de otra. Y después los cambios que no llegan a tiempo, por supuesto, esto que les decía, las reformas educativas, el pensar una nueva escuela, es pensar un nuevo dispositivo educativo, una nueva forma de organización escolar, que no todos salgan al recreo a la misma hora, pensar distintos agrupamientos, distintas formas de dar las materias de especialidades, proponer nuevas ideas. Todo eso llega a destiempo, es como que viene atrasado, porque cuando se pone en consideración y la política de Estado lo permite y se reforman los contenidos curriculares y se modifican, todo eso ya cambió, digamos, la realidad cambió y ya tenemos que estar pensando en otra cosa. Entonces, las normativas educativas vienen a destiempo, siempre llegan retrasadas. Acá me están diciendo que me apure. Bueno, estamos viendo todos estos cambios sustanciales que hay en la relación que juegan todos los roles dentro del sistema educativo, dentro de lo que es la familia, padres y alumnos, y lo que es la escuela, en los docentes y en los distintos agentes que forman parte de la educación. Esto genera varios contrastes. Y vemos un contraste, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la comunicación. El primer contraste donde a veces no hablamos con el vecino que tenemos al lado de nuestra casa o en el departamento de arriba, pero estamos comunicados a lo mejor con alguien que vive en Japón, o podemos estar a través de mensajes hablando con los compañeros que ya no están presentes a lo mejor al lado mío porque está cada uno en su casa o con compañeros en el club. O sea, estas diferencias importantes que hay. En lo que respecta al trabajo, todo lo que hace al esfuerzo, a la dedicación, al sacrificio en el trabajo, en contraste con aquel que tiene éxito si las cosas las hace más rápido, si las hace de una manera más sencilla, sin importar a lo mejor el resultado, y es caratulado como una persona exitosa. Las faltas. Nosotros pensamos en esto, a veces sancionamos mucho a los alumnos y como padres sancionamos mucho a nuestros hijos por pequeñas cosas. Ejemplo, si mi hijo trae algo de la escuela que se lo sacó un compañero, lo voy a retar, lo voy a poner en penitencia, se lo voy a hacer devolver, porque no se tiene que tomar las cosas que son ajenas, no se debe robar, no se, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, probablemente yo adulto evade impuestos o no pague lo que corresponde. Entonces, nosotros decíamos, las pequeñas cosas se sancionan mucho y las grandes corrupciones, por decirlo de alguna manera, siempre se justifican. Entonces, también son mensajes contradictorios para nuestros hijos y para nuestros alumnos. Y después acá tenemos, ¿querés? Lo de manufactura, lo vamos a decir rápido. Nosotros pensamos que la transmisión de los valores, la educación de la familia es un trabajo artesanal, porque cada familia tiene una impronta particular y dentro de cada familia a cada hijo se lo debe educar con una forma particular, aunque se transmita el mismo valor. Y lo que nosotros vemos es que se terceriza la educación en los medios de comunicación. Podemos llamar videos de internet, podemos decir el canal Encuentro, el Paca Paca, qué sé yo, todo lo que encontramos. Y decimos, bueno, vamos a ver eso y con eso enseñamos y educamos y transmitimos los valores.
Y eso es como productos enlatados, manufacturados, que es lo mismo para todos, de la misma manera. Y pensamos que la transmisión y la educación es una cuestión artesanal. Lo mismo en la escuela, el docente debe pensar en cada alumno en particular, artesanalmente transmitirle. Bueno, llegamos entonces a esto donde los mensajes y los chicos se ven alterados de esta manera. La propuesta que hacemos, si pasa a la próxima. Bueno, la propuesta es educar para poder vivir en comunidad. Si entablamos una verdadera comunidad entre familia y escuela, el crecimiento de los chicos va a ser con total armonía y ellos van a crecer sanos y van a crecer con un mensaje coherente, con un mensaje traslúcido, con un mensaje claro, donde todos los actores que forman parte de esa educación hablan el mismo idioma. Esa es la propuesta que hacemos, de poder generar un ambiente comunitario, un ambiente donde no haya estos contrastes que planteábamos antes, y si los hay, dar las herramientas necesarias para que los chicos puedan, de alguna manera, empezar a desmarañar esto que les decíamos antes, que venía de un lado y del otro, de los padres, de los docentes, de la escuela o de la familia. Coordinación y armonía entre la familia y la escuela es lo que necesitamos. Esto va a generar el desarrollo de personalidades sanas y equilibradas. Y esas personalidades sanas y equilibradas son las que van a construir la sociedad del futuro, la sociedad que deseamos, la sociedad que soñamos. Pero ¿dónde se hace? En la casa, en la familia y en la escuela. 3 ejes que desarrollar en común. Autoridad. Autoridad no es mala palabra. Autoridad es buena palabra. Los chicos necesitan la autoridad en la familia, la autoridad en la casa, la autoridad en la escuela. Necesitan de la autoridad para saber hacia dónde van. Jorgelín, perdón. La autoridad, tengamos presente, ¿cómo la ganamos? Con la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Ahí es donde se producen los quiebres y los chicos no le creen al profesor, no le creen al directivo, no le creen al padre, porque en realidad encuentran la grieta que dice una cosa pero que después está haciendo otra. El ejemplo. Si tenemos autoridad, si tenemos esa coherencia entre lo que sentimos, decimos y pensamos y hacemos, vamos a ser un ejemplo para nuestros hijos y para nuestros alumnos. Y todo esto, por supuesto, infaltable, con amor. Si los amamos, vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para que ellos tengan un futuro próspero. Conclusión. En definitiva, lo que queremos es que haya este acuerdo de partes, ¿no? Para que familia y escuela puedan transmitir los pilares de la educación. El aprender fundamentalmente a ser, a que cada uno de nuestros hijos, de nuestros alumnos, se aprendan a conocer y puedan ser verdaderas personas, verdaderos ciudadanos, responsables. Aprender a conocer, es imposible una educación sin conocimiento. Sin conocimiento, eso le va a generar un pensamiento crítico, la posibilidad de discernir, la posibilidad de elegir y la posibilidad de ser libres. Aprender a ser en todo lo que tiene que ver con un contenido procedimental, en el obrar, en las acciones que lleven adelante. Y aprender a vivir en comunidad. El orden no tiene que ver con la importancia. Los 4 pilares de los cuales tenemos que basar la educación tienen que estar íntimamente interrelacionados entre sí. Cuando el niño vive en el hogar valores comunitarios, puede transmitirlos a otros contextos. Cuando el niño aprende a respetar al otro,
aprende a darle el tiempo al otro, a manejar su propia ansiedad, a conocerse a sí mismo, aprende a dialogar, aprende estos valores que tienen que ver con la vida comunitaria, los puede llegar a transmitir en todos los contextos de la vida, en lo laboral, en estudios superiores, en la relación con sus amigos. Es decir, que si uno genera este ambiente que decíamos antes, sano y armonioso, ellos después lo van a poder transmitir de manera equilibrada en el resto de los ambientes en los que estén. Y relacionándolo con el tema que nos convoca, ¿el Estado puede ser autoritario si hay alguien que cede el espacio que nos corresponde a la institución, familia, que tenemos que estar presentes para decidir, para actuar, para modificar lo que queremos modificar? Depende de la familia. Puede avanzar el Estado si nosotros retrocedemos. Lo que es ley y fue legislado por padres, por hijos, por niños y niñas que en un futuro tienen la posibilidad de decidir. Si no estamos presentes, si no estamos comunicados, si no estamos relacionados, si no nos interesa la educación de nuestros hijos, no podemos pretender que haya otros que decidan por nosotros. No lo permitamos. No lo permitamos. Tenemos que decidir nosotros en posición de adultos por nuestros hijos, que todavía no pueden decidir. Y tenemos que decidir, formarlos para que ellos en un futuro decidan y decidan por el bien común. Una de las cosas que decíamos al principio, la escuela y la familia educa para ser ciudadanos. Son esos ciudadanos los que después van a ser los dirigentes, van a ser los legisladores que van a votar las leyes. ¿El Estado avanza en la educación? Sí, y debe avanzar porque es política de Estado la política educativa. El tema es que esa política educativa no sale de la nada, digamos. Hay gente que ha sido relevada de los cargos para formar las comisiones de reformas curriculares, ha habido legisladores que votaron las leyes de reformas educativas. Todas esas personas fueron formadas en familias y en escuela. Entonces volvamos al principio, o sea, la cadena vuelve para atrás. Si nosotros queremos reformas culturales, reformas educativas, reformas ciudadanas, hacer un país diferente, tenemos que apuntar a la familia, a la escuela, a la educación de los hijos, a la transmisión de los valores para formar ciudadanos capaces de pensar en el bien común y en la comunidad. Repetir solamente lo que les decía recién Jorgelina, como para cerrar, y estamos abiertas hacia alguna pregunta. Esto de los espacios ganados son los espacios que cedemos nosotros. Y no desconocemos que esto implica un tiempo extra, es real, pero los resultados realmente valen la pena, porque estamos velando por nuestros hijos y por la sociedad y el futuro que les estamos dejando. Entonces involucrémonos, seamos presentes, estemos presentes no solo con nuestros hijos, sino también con los educadores de nuestros hijos, para que podamos trabajar de manera conjunta. Todo esto de tener presente que el Estado no es una cosa ajena, un ser diferente, un ente que... No, el Estado lo formamos nosotros, digamos, y a veces cuesta esto. Y uno reclama a las instituciones, a las funciones, pero a la hora de tener que intervenir y de ir a participar, nos quedamos adentro. Eso es común, digamos, porque uno reclama que otros hagan, pero nos cuesta involucrarnos. Nosotros no hemos puesto ejemplos al respecto, pero el Estado avanza generalmente en las políticas que implementa. Una de las cosas que es, por ejemplo, ley que es obligatoria en las escuelas es la Ley de Educación Sexual.
la ley no determina el contenido que se debe desarrollar, pero sí el Estado, por lo menos en la provincia de Santa Fe, determina cuáles son los contenidos mínimos que deben desarrollarse relacionados con la educación sexual. Y por ley se dice de que cada uno de estos contenidos debe respetar el ideario y los principios de cada una de las instituciones educativas. Entonces, si no hay desde la escuela un freno a lo que el Estado quiera implementar en este tema, puntualmente en lo que tiene que ver con la educación sexual, el Estado avanza y el Estado determina. Y no siempre lo que nos da los contenidos a desarrollar son los más adecuados. Entonces ahí es donde nosotros decimos que tanto escuela como familia deben estar presentes y estar atentas a estos contenidos puntuales que se quieran desarrollar. Y en el caso de considerar los que no son los adecuados, ejercer el derecho como padres de ser educadores de nuestros hijos. Con respecto, te cuento un caso, lo que me pasó a mí como docente, cuando me llegó el material del Ministerio de Educación, al que yo no acordaba realmente, cuando lo vi me pareció que no correspondía para nada, ni siquiera por una cuestión de buen gusto, ¿no? Me exigían que lo diera, ese material. Entonces yo convoqué a los padres, les mostré el material y les dije qué opinaban de eso. Los padres se espantaron mucho, ¿no? Esto, bueno, perfecto. Yo lo que exijo es mi derecho a cátedra. Como docente puedo elegir cómo voy a dar determinados contenidos. Entonces, nadie me puede decir que yo lo tengo que dar de esa manera, por más que sea una revistita o material que me manda el Ministerio de Educación. Los padres tienen el mismo derecho. Pueden pedir que se dicte el tema. Por ejemplo, sin faltar a los contenidos mínimos, educación sexual. Sí, pero ¿desde qué punto? ¿Desde educación para el amor o educación para la no procreación? Sí, la ley está, hay que respetarla. Los docentes no pueden negarse a dar educación sexual, como no pueden negarse a dar lengua, matemática, pero el cómo se dé, sí. Sí, está garantizado en la ley, el derecho a cátedra. Bueno, un poco con respecto al título de este taller, que es con respecto a si el Estado es autoritario o no, y a la exposición de ustedes, donde nos manifiestan que es necesario coordinar entre familia y escuela, y teniendo un poquito en cuenta los gráficos que ustedes mostraron antes y ahora, es evidente que se produjo una crisis en la educación y en la familia simultáneamente, y la escuela ya no es la escuela que era antes, precisamente. Se ha deteriorado considerablemente la educación en nuestro país. Y precisamente es por la injerencia casi exclusiva del Estado en los dos ámbitos. Porque, por ejemplo, para poder lograr una coordinación entre familia y escuela, es necesario, por ejemplo, tener en cuenta que las políticas sociales y las políticas que pueden llamarse feminismo, inclusión, libertad, igualdad y todo lo demás, ha hecho que las madres ya no estén más en sus casas, producto de que se privilegia el trabajo, se privilegia lo profesional, todo esto de que, bueno, hay que hacer pilates y todo lo demás, y reuniones de amigas y qué sé yo. Bueno, las madres ya prácticamente no están en las casas. Y en la educación ha pasado algo similar, producto de la injerencia del Estado, en los cuales prácticamente se hace imposible respetar los planes, porque entre reuniones formativas que hay, entre que los chicos tienen que hacer huerta o salidas a conocer fábricas o qué sé yo, que forma toda esta, como lo mencionó
el formar críticamente al chico intelectualmente que sea crítico, que sea pensante, cuando el ser humano siempre ha sido pensante, en alguna u otra medida o en algún momento de la vida, siempre. Lo que pasa es que ahora se busca acelerar un poco todos los tiempos, tratar de que el chico, y crean monstruos prácticamente, porque los chicos a los 6 años tienen un dialecto que parecen adultos y tienen salidas impensadas con lo que era anteriormente. Por eso esos gráficos por ahí, donde antes se atacaba se reprimía al chico o al maestro, precisamente es porque se ha perdido la confianza en los maestros también, ¿no? Porque antes se delegaba la educación. Uno confiaba que el chico que se dejaba en la escuela iba a ser educado. Ahora ya no hay tanta seguridad. Bueno, les agradezco la presentación que han hecho, muy clara, muy bien. Nosotros tenemos esta experiencia en San Rafael, en Mendoza, con respecto a la ley de educación sexual, que es justamente una intromisión del Estado, efectivamente, porque por más que en la ley no diga los contenidos, pero impone la ley de educación sexual. Viendo las mismas leyes, tomando la ley de educación nacional y la ley de educación sexual integral y la ley de derechos de protección de los niños, niñas y adolescentes, hemos elaborado una nota que se la presentamos al Ministerio de Educación hace 4 años atrás, sin respuesta. Ahora hemos vuelto a elevar la misma nota firmada por padres, docentes, empresarios, gente, todo, estamos tratando de hacerlo, y en la que les pedimos nosotros, en virtud de que la ley exige que se dé una ley de educación sexual, que nos parece bien, se puede dar, nosotros damos un tipo, pero con la orientación esta que decimos, educación sexual para el amor, evidentemente, y que se deben respetar justamente las convicciones filosóficas, éticas y religiosas, como dice la ley. Lo que pasa es que lo han puesto medio, no muy clarito, pero lo han logrado poner, gente que pensaba muy bien, felizmente. Entonces tenemos un asidero para hacer reclamos, porque la ley de derechos, de protección de niños, niñas y adolescentes dice que cualquier afrenta que se haga o lesión física, psíquica, ética, no sé si pone religiosa, en convicciones en los niños, cualquier persona del Estado, de la comunidad, sean padres, docentes, lo que sea, debe hacer el reclamo contra los funcionarios que están infringiendo, que están lesionando esos derechos. Por lo tanto, para ser muy breve, yo les diría lo siguiente. Hay maneras, pero ustedes lo han dicho muy bien, tenemos que tratar de unir escuela y familia. Y ese es un trabajo impresionante, porque como han dicho acá, y ustedes lo han explicado muy bien, hay una crisis en las dos instituciones. Entonces, tenemos las familias primero que fortalecernos entre nosotros y lograr una unión, aunque sean pequeños grupos. 3 o 4 familias ya es suficiente, en un colegio un montón. Porque con un caso que haya o 2 que puedan reclamar legalmente, que es lo que nosotros tenemos pensado, con algunos abogados y todo, en cuanto haya un papá, un niño que reclama que le están enseñando algo que no quiere, nosotros hacemos la presentación judicial. Dios dirá qué es lo que pasa después, pero es lo que pensamos hacer. Y unirnos a los docentes, apoyándolos a los docentes, porque están muy vulnerables, por decirlo de algún, porque ellos tienen familia, necesitan el sueldo, les vienen con la ley. Si los papás no nos unimos y no apoyamos a los docentes, están listos los docentes y estamos listos los papás. Así que, digamos, yo creo que por lo menos una posibilidad que tenemos real, actual, por ahora, es de que hagamos uso de esos recursos jurídicos y nosotros lo hacemos a través de una presentación que dice así: solicitamos al Ministerio de Educación que proteja la salud de los niños. Hablamos nada más que de la salud, no hablamos religioso ni nada por el estilo. Se apela al derecho superior del niño. Claro, el interés superior del niño, claro, que dice que debe respetarse y buscarse y dentro del interés superior del niño está la familia también, aunque ellos no lo dicen explícitamente, pero está reconocido. Entonces, todo eso, nosotros tenemos que formarnos en eso, unirnos
Y ya los invito a los que quieran, pueden adherir. Nosotros hicimos una página web, Change.org, para que adhieran los que quieran y le mandemos esa nota, esa adhesión al Ministerio de Educación de Mendoza, por ejemplo, que es el que le hemos pedido nosotros. Una copia se la mandamos al Ministro de Educación de la Nación, no sabemos qué va a pasar y todo. Pero de todos modos sí tenemos que saber que tenemos que hacer todo lo que podamos, independiente del resultado. Claro, por eso tenemos que conocer los derechos. Bueno, por ustedes eso, sí, ve lo que hemos estudiado, lo hemos buscado. Exactamente. Bueno, y tienen que buscar, si logran, un milagro de Dios, que algún médico los apoye, más milagros si un abogado los apoya, entonces son 2 milagros juntos. Bueno, pero serán esos milagros porque los tenemos nosotros. Entonces, hay que fortalecer esto que estamos diciendo. En el material que yo les di, de educación sexual, digamos, de amor humano, ahí que di en la charla que tuvimos, están incluidas 3 notas que dicen notas de Dirección General de Escuelas. Bueno, ahí están todos los fundamentos, así que el que quiera lo puede leer, lo puede enriquecer, lo puede corregir y lo puede aplicar si quiere. Ustedes, por ejemplo, que convocó a los papás de sus alumnos, la felicito, extraordinario. Eso es lo que hay que hacer, fortalecer a los padres y decirles, mire, ustedes tienen derecho por la ley, pueden reclamar y no pueden dejar que les impongan esto. Y los docentes también, que no saben reconocer su derecho a cátedra. Bueno, pero tienen Por que ser eso tenemos apoyados. que estudiar la Tienen que ser legislación. ayudados por los padres. Las familias acá son fundamentales y nosotros tenemos que organizarnos y autoalimentarnos, digamos. Bueno, muchas gracias, perdón. No, gracias a usted. ¿Una más? Aclaro que nosotros no quisimos entrar mucho en el tema de educación sexual porque es un tema que ya se trataba, y el de discapacidad, que son los grandes cambios paradigmáticos en la educación, porque ya se trataban en otros talleres. No, yo lo que quería decir es que el avance del Estado, quizá como una cosa a lo macro, ¿no es cierto? No es solamente, uno no está hablando del gobierno específicamente, pero hay un avance en, por ejemplo, ¿cómo decirlo? En esta cosa de un avance que es cultural y que nosotros, ideológico, que nosotros aceptamos la hiperespecialización. La hiperespecialización nos paraliza. Vos dijiste, la ley es ley y hay que cumplirla. La ley, si es injusta, no hay que cumplirla. Pero hay que buscar los vericuetos legales justamente para por supuesto que hay que buscar los vericuetos. No, uno tiene que estar atento, ¿no es cierto? Sí, sí. A mí me parece que, perdonen, la charla adoleció, está bien, hay un poco de poco tiempo de generalizaciones. Porque yo, por ejemplo, tengo 66 años. Yo no me considero formada por una escuela autoritaria. Hay cosas que se empiezan a repetir, que son modas, y no es así. Otro elemento que falta, acá a los argentinos nos gusta la moda. Nadie te impone que vos vayas detrás de la moda. Les digo, por ejemplo, yo tengo 3 hijos grandes, y uno más joven. Cuando este más joven iba a la escuela, me vienen a decir que, la psicolingüística. Le enseñaban a leer por la psicolingüística. Mirá, le digo que me parece... Psicogénesis, eso. Me parece que no aprende. Efectivamente, en julio le tuve que dar clases yo con el antiguo método... global, alfabético. No, alfabético. El alfabético. Sí, así le enseñé 2 fonemas y chau, aprendió, ¿viste? Entonces después, en tercero o cuarto, me dicen, ahora lo dejamos, porque vimos que no iba. Ay, ay, June, gran puta, ¿viste? Digo, ¿cómo es? Pero no se hacen cargo de lo que hicieron. A ver, ¿por qué tienen que ser? Porque nosotros nos tenemos que revisar personalmente. Claro. Porque todos estamos... y bueno, porque ahora se usa así. A mí lo que me parece es que acá lo que falta son los elementos unitivos. Nosotros no estamos para formar ciudadanos, estamos para formar personas que después serán ciudadanos, pero es aparte, es otra cosa, es de inferior rango, ¿no es cierto? Entonces a mí me parece que lo que se ha avanzado en el Estado, y que nosotros somos aplaudidores de esa situación, pero de hace mucho, en esa hiperespecialización, a ver, decime por qué el pibito en primer grado suelen tener 2 maestras.
ya no se ve tanto eso ahora, ¿no es cierto? Pero porque la seño no es más la segunda mamá. La seño es una profesional. Bueno, yo creo que los docentes también descreen de su rol. Por eso no son buenos docentes. Y los Sí, padres, seguro. pero recontra descreen de su rol. Les parece que no pueden hacer nada con los pibes. Bueno, perdonen y ya estamos en No, me parece... Una más. Cristina me robó todos los argumentos. Pero otra injerencia que yo he visto como padre es a través de los libros de texto. La carga ideológica y los errores que hay en los libros de texto y los docentes se entregan sin ningún tipo de filtro a los alumnos es bestial. Te puedo contar un caso. Ya lo tengo. Ya los viví presente. todos, ¿eh? Sí, 4 sí, sí. hijos, todos No, es así. escolarizados y los viví todos. Entonces, hay una generación que escuchó otra historia, Ujú. que se compró la ideología de género, que compró lo que veíamos recién de la ideología ecológica, y los docentes nuestro docente católico lo entregaron sin filtro. Sí, pero también está en la familia, el trabajo de la familia. Y te cuento un caso. La tengo acá presente a mi hija, que está en primer año. Vino un día con un libro de geografía y le pidió en realidad a la hermana que estudia historia que le ayude a estudiarlo. Claro, cuando la hermana lee lo que hablaba de la América anglosajona y la América latina, que eran dos mundos totalmente separados, y allá era todo amor y paz, belleza, y acá en el sur, en América Latina, parecía que era la pobreza, la superpoblación que impedía el crecimiento y el desarrollo. Mi hija vino espantada. ¿Cómo? Lo hablamos con ella, con María Paz, y le dijimos, mira, esto no es así, y vos sabés que no es así. Y ella fue a planteárselo a la profesora. Seguramente la profesora no tuvo mala intención. Ese libro, bueno, tenía ese artículo dentro de otros. La mayoría de los docentes no leen todo el material. No tenemos tampoco tiempo de estudiar el material que después le vamos a dar a nuestros alumnos. La realidad socioeconómica impide que tengamos un manejo más fluido de la bibliografía. Pero ella fue capaz de decirle a la profesora, yo no acuerdo con esto. Entonces nosotros podemos generar en los chicos un pensamiento crítico. Ella fue y se lo planteó de la forma que pudo, y la profesora la felicitó, y lo pudieron hablar y extender al resto de los compañeros. Es un ejemplo chiquitito, pero como cuando el padre está presente, está atento, está en sintonía con el hijo, y el hijo tiene la posibilidad de plantearle, mira, esto me hace ruido, esto no es lo mismo que nosotros escuchamos en casa todos los días, y reelaborarlo, plantearlo con sus compañeros y planteárselo a los docentes. Lo podemos hacer, pero para eso tenemos que estar presentes y escucharlos, estar atentos al reclamo de los chicos. Muchas veces estamos ocupados en otras cosas y no estamos atentos a la necesidad de nuestros hijos. Es anecdótico, obvio. Es lo primero que planteó mi hija. Bueno, nosotros tenemos que empoderarlos para que sean capaces de tener un pensamiento crítico. Es difícil, es difícil. ¿Qué tal? Va a ser cortita. Bueno, nosotros sabemos que la familia es una escuela de humanidades y que la escuela es subsidiaria en la parte que la familia no se puede hacer cargo de la educación, de enseñarle al chico matemática, lengua, ciencia, siempre dentro de los valores y de la idiosincrasia y de la religión y de la cosmovisión, o como se le quiera llamar, que tiene la familia. Cuando uno antes depositaba, tal vez no sea la expresión, o dejaba o elegía un colegio, confiaba en que ese colegio respondía a la cosmovisión del ideario familiar, que es el responsable de la educación de los chicos y que en el ejercicio de su patria potestad deja a un chico en un colegio. Por otro lado tenemos a los docentes que han formado, que son padres de familia y que todo lo demás, pero que están incluidos por el trabajo dentro de un sistema
que es un sistema, digamos, estatal. A los docentes, a lo largo de los años, se los ha venido infiltrando, como la familia en otro lado, con los cursos de adoctrinamiento que llaman los cursos de perfeccionamiento docente, cursos de capacitación, cursos para ser director. Todos esos cursos han ido filtrando, digamos, todas las ideologías, la cosmovisión distinta de lo que es la patria, la adulteración de la historia, la quita de los valores, incluso la destrucción de la misma imagen de lo que es la familia. Por otro lado, la pata legislativa que nosotros sabemos, el divorcio, la ley de identidad sexual, el matrimonio igualitario y los millones de cosas, la ley de salud reproductiva, todo eso han hecho que mine, digamos, esta confianza y que el padre ya y el docente, por otro lado, no sepa quién tiene al frente, porque el docente no sabe quién es el padre del chico y el chico no sabe quién es el docente que le enseña o qué tiene en la cabeza. Ante esta situación, si ustedes conocen o me pueden contestar, ¿qué opinan ustedes de la educación en la casa o de lo que se llama homeschooling? ¿Qué opinan? ¿Qué opinión tienen con respecto a eso? Sí, es una tendencia, es una tendencia en Estados Unidos, se está practicando mucho. En Chile también, sí. Eso depende de la familia. Se entiende que lo que era antes función primordial de la escuela, que era distribuir saberes y socializar, ya no existe más. Ese pacto social se ha roto. No distribuye saberes, porque los saberes los tienen al alcance de la mano, y no socializa porque cada vez hay más conflictos que vienen de afuera, pero se insertan en la escuela y eclosionan en la escuela. Es una modalidad. No, es muy nuevo, es algo muy nuevo. Creo en lo personal que va a ser la educación del futuro. Que la escuela como institución tienda a desaparecer. En lo personal creo que es el futuro. Que nos guste o no nos guste, también está en nosotros que nuestros hijos puedan tener, agruparse o socializarse fuera de la escuela. La mayoría de nuestros hijos se socializan fuera de la escuela. Inclusive lo que era antes la escuela, que era la escuela del barrio, que iban el hijo del abogado, el hijo del médico, el hijo del carpintero, el hijo del albañil y el hijo del cartonero, iban todos juntos a la misma escuela, eso no existe más. Los chicos, principalmente en escuelas oficiales donde yo trabajo, por ejemplo, que son prácticamente nómades porque hoy viven acá, mañana en otro lado, pasado en otro lado, van cambiando permanentemente de escuela. Nosotros tenemos en noviembre, fines de noviembre, traslados de alumnos. Esos chicos indudablemente no socializan en la escuela. Y la mayoría de nuestros hijos no socializan en la escuela. Socializan más en el club, a lo mejor en la parroquia, en la asociación vecinal, en el instituto donde vayan a idiomas o practican algún deporte o lo que fuera, fuera de la escuela. En la escuela tienen compañeros donde están unas cuantas horas diarias, nada más. Creo que es el futuro.